Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que nos ven aquí en Matinal de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Hoy es martes 9 de noviembre del año 2021. Nosotros aquí, bueno, como siempre y es de costumbre, haremos los comentarios de las principales informaciones, el resumen de noticias, las entrevistas. Antes tenemos también los deportes con el Choco, muchas informaciones, como siempre aquí en Matinal. Y hoy amaneció medio caluroso, no se habla de que vaya a llover, pero hay que estar atento porque el día más claro llueve. Eso es lo que dice exactamente lo tradicional aquí en la República Dominicana. Va a llover o no va a llover, pero el día más claro llueve. Como siempre, Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días. Jóvenes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo amanece? ¿Y ustedes? Bien. Bien. Ayer, como se había vaticinado, se reunió el ministro de Salud Pública con el Colegio Médico Dominicano, se hizo también con las demás sociedades médicas, así como diferentes sectores. Ahí se aprobó la vacuna anti-COVID para niños de entre 5 y 11 años. Y se aprobó de que serían 2 vacunas, 1 y 2. Lo que se desconoce es, porque no tiene fecha para iniciar esto, pero tampoco se señaló si es una dosis reducida, como se anunció en Estados Unidos, si es una dosis completa. La verdad es que no hay ningún tipo de información en torno a eso. Es un tema que va a ser tema de debate durante toda esta semana. El ministro de Salud Pública dice, creemos que es un momento muy importante esta decisión consensuada, una decisión que podría decir de Estado para reducir la vulnerabilidad de la población pediátrica, o sea, para los menores. Seríamos, vuelvo y repito, ayer lo dijimos, sería el 6º país en el que se aplique estas dosis a niños, a infantes: El Salvador, Colombia, Cuba, Ecuador y Chile. En el caso de Cuba, es una vacuna hecha por ellos mismos. En el caso de otros países se están aplicando la dosis de Pfizer, pero República Dominicana, así como lo anunció Daniel Rivera, quien es el ministro de Salud Pública, dijo que son Sinovac y que todavía no hay fecha para iniciarlo. Miren, eso todavía Sinovac, como compañía productora, está haciendo estudios con relación a este tema. Ellos consiguieron en China una aprobación provisional de emergencia para Sinovac en niños en junio. Sin embargo, a pesar de que consiguieron esa autorización provisional, no fue sino hasta el 25 de octubre cuando China decidió empezar a inocular niños de forma abierta. En junio solamente se habían conducido pruebas con 14,000 niños, lo cual, tomando en cuenta la población china, es minúsculo. Sí. De forma adicional, China, con esta vacuna de Sinovac, está conduciendo todavía estudios clínicos en Malasia y en un par de países africanos, porque todavía no se ha aplicado esta vacuna a suficientes niños alrededor del mundo. Entonces, miren qué es lo que pasa con las vacunas.
Que primero es algo que se inocula en el cuerpo y entra directamente en el torrente sanguíneo. Y cuando se tiene un medicamento de este tipo, se mide, y yo lo he repetido muchísimas veces aquí, que sea seguro y que sea eficaz. Y cuando sea seguro, lo que se determina es si los beneficios son mayores que los riesgos que implica. ¿Y eso qué significa? Que todo medicamento, sin excepción, tiene la posibilidad de generar algún efecto secundario. Entonces, ¿para qué es que sirven los estudios clínicos? Los estudios clínicos sirven para ir registrando los distintos tipos de reacciones que van trayendo la aplicación de los distintos medicamentos en millones de personas. Y cuando se va registrando en millones de personas, entonces se sabe que de 20 millones que se ha aplicado, hay un 0.05% que tiene X reacción. Y que hay un 0.02% que tiene Y reacción. Y que hay un 0.01% de esos 10 millones que tiene la reacción Z. Algunas reacciones que no tienen mayores consecuencias para la salud y que sencillamente tienen un efecto temporal y que pasa rápido, otros que pueden ser más graves, sobre todo tomando en cuenta las características individuales de las poblaciones que son más vulnerables. Y los niños siempre se han entendido poblaciones vulnerables en sentido general. Entonces, ¿qué es lo que hace esto más delicado todavía? O que la misma semana pasada salió la información respecto al contagio de niños en las escuelas, que es menos de un 1%, cuando estamos hablando de una positividad de un 15% en el país completo. China tiene vacunado al día de hoy por encima del 75% de su población, con 2 dosis. No dice que esta zona allí, esta zona así, no, no, no. Del total de su población, tiene el 75% vacunado. Y es ahora, pero no hace un mes, no, hace 2 semanas, que deciden ampliarlo a los niños, pero para empezar ahora. Entonces yo la verdad es que veo con preocupación que tengamos un entusiasmo excesivo en que nuestra población siga sirviendo de conejillo de indias de estas vacunas, que si bien se sabe que son necesarias, no hay ninguna necesidad de apresurar las decisiones con este tipo de temas. Ya lo apresuramos con el tema de la tercera dosis, algo que la misma OMS en su momento se pronunció y dijo que era innecesario, dijo que ni siquiera era justo para los demás países que se estuvieran aplicando terceras dosis cuando todavía había tanta gente sin ni siquiera ponerse las 2 primeras dosis. Entonces aquí comenzamos a experimentar mezclando vacunas. Mezclamos Sinovac con Pfizer, un experimento que se estaba haciendo quizás en 2 países del mundo. Y ahí fuimos nosotros a ofrecer la información científica a la humanidad, permitiendo que se probara con nosotros. En un país, para que estemos claros, donde la farmacovigilancia es 0. Todos los países con un sistema medianamente fuerte desde el punto de vista médico y farmacéutico tienen un sistema de farmacovigilancia. Aquí en este país no se sabe ni siquiera de qué se muere la gente. Aquí la gente se muere y no le hacen una autopsia, porque el que no tiene cuartos de su bolsillo para pagar una autopsia de un familiar, no se la hacen. Entonces, ¿usted cree que en un país que no se sabe de qué se muere la gente vamos a tener farmacovigilancia adecuada para saber qué tipo de reacción trae una inoculación o no? Aquí estamos a las ciegas con ese tipo de información. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a proponer el gobierno, porque la información que han sacado es un tanto todavía poco precisa, no hay fechas y sobre todo no están planteando todavía un tema de obligatoriedad. Ahora, por lo menos no se ha ventilado todavía. Mira, yo supongo que el que voluntariamente quiera ir a vacunar a sus hijos, cuando eso inicie, que tampoco está muy claro, podrá hacerlo. Pero supongo también que se va a permitir que sean los padres que decidan quiénes van a inocular sus hijos y no, tomando en cuenta el bajísimo riesgo. Miren, en República Dominicana ni siquiera mortalidad hemos tenido por el tema de casos pediátricos de COVID. Cosa que sí ha ocurrido en otros países y que es lo que ha impulsado que se inicie una vacunación de menores de edad. Ahí hay 2 cosas que hay que observar. Primero, las edades tempranas del desarrollo de los niños. Porque ya uno a estas edades, no le ponen una y si le da un efecto segundo, bueno, de algo uno se ha de morir. Pero en el caso de los niños estamos hablando de 5 años, 5 años adelante, 11.
Es decir, que es la etapa en que a los niños tú le estás poniendo las vacunas protocolares digamos, de fortalecer su sistema inmunológico. Aquí hay también lo siguiente, y me llama la atención esta foto, que fue donde se aprobó ayer el tema de la vacuna. Vamos a ver si los muchachos no toman. Aquí yo veo que esto, más que un enfoque analítico como el que tú sugieres, parece que se propuso y la gente levantó la mano. Pero el colegio médico está en campaña, está... Esta que está aquí. Ponla corto, la foto donde se ven las manos levantadas nada más. Es decir, la gente levantó la mano y el que estaba de acuerdo levantó la mano. El que no estuvo de acuerdo la bajó. Pero no hay el criterio de verificar, digamos, que se trate de una información certera. Uno entiende el empeño del gobierno de proteger a la gente, pero dicen que cuando los procedimientos se varían es que uno se equivoca. Bueno, yo no le entiendo el empeño. Correcto. Porque la información... Bueno, entiendo el empeño en el sentido de que quieren inocular a la gente, incluso los pequeños, pero el dato que tú señalas es muy interesante. Ayer, por ejemplo, presentaban 929 casos de contagio y tres decesos, pero ningún niño ha sido reportado ni siquiera con contagio en situaciones agravadas, ¿verdad? Que yo recuerdo, no sé si ustedes conocen alguno. Yo no conozco ninguno. Por tanto, yo pienso que este es un tema sumamente delicado, sobre todo por la franja de la población que estamos vacunando. Es una franja mucho más sensible. Por eso le preguntaba ayer, bueno, es una vacuna diferente, es una pequeña dosis. Es decir, si a mí me ponen una entera al niño, ¿cuánto que le ponen? El de 5, 3/4, una media, en fin. Yo creo que falta mucha información aquí, quizá para exponer y obviamente dejar a los padres que decidan no deja de ser un riesgo también, porque la ignorancia ayuda. Es decir, un padre asustado, que cree que le van a contagiar a los niños, va y lo lleva, con la buena intención, a lo mejor con la misma que el gobierno tiene de querer proteger a la gente, y no siempre se va por el camino correcto. Es decir, no sé, yo creo que hay una prisa, como si quisiéramos gastar una cosa. ¿Qué pasa? Yo creo que no tenemos que trabajar ahí. Yo creo que hay que trabajar más con la población adulta, que es la que primero está presentando contagios, que está presentando decesos, que es la que no siempre se comporta de la mejor manera, ¿verdad? Mira, y yo creo que el mejor ejemplo del nivel de prudencia que hay que tener con este tipo de cosas es el caso de China. China, que es la productora y la desarrolladora de esta vacuna. ¿Y por dónde comenzó la cosa? Desde junio tiene la aprobación de emergencia para aplicar Sinovac a niños. Desde junio. Y sin embargo, no habían decidido aplicarla hasta finales de octubre. ¿Por qué? Porque tiene un componente adicional el hecho de que se le estén aplicando vacunas a niños y de que todavía tengamos poca información. Y miren, cuando se dice que no, que somos el sexto, el séptimo, el octavo, no importa. Ahí no estamos innovando absolutamente nada. Porque estamos muy claros que en materia médica y farmacéutica, República Dominicana no tiene niveles de innovación. Ni estamos haciendo ningún avance con estudios donde tengamos una vigilancia particular. Aquí estamos receptores y seguidores, pero la impresión es que estamos siendo seguidores irresponsables desde el punto de vista de la información que está disponible. Porque si aquí tenemos menos de un 1%, 0.65%, si la memoria no me falla, luego de la apertura de las escuelas, con la aplicación de miles de pruebas en las escuelas, es evidente que esa población no está siendo vector de contagio, porque la positividad general es de 15%. Entonces, si no está siendo vector de contagio, si no tenemos casos de gravedad de niños, si no hemos tenido niveles de mortalidad pediátrica por casos de COVID, entonces, ¿cuál es la prisa de nosotros estar entre los primeros países del mundo que prueben esto? ¿Cuál es la prisa? Porque no hay una situación de riesgo particular. Y si no hay una situación de riesgo particular, ¿por qué no esperamos que haya información suficientemente sólida sobre el tema? Porque mira, la información de Estados Unidos, de Israel, de Cuba, no nos sirve para absolutamente nada.
Chile, Claro que no. Colombia. Chile es el único Sí. que está aplicando Sinovac de Chile, forma Colombia. pediátrica. No, Chile es el único que de forma paralela está aplicándolo. Malasia, donde se está aplicando bajo estudio clínico abiertamente, porque esto lo que vamos a hacer aquí es un estudio clínico informal. Vamos a empezar ahí a vacunar. Lo que pasa es que no hay vigilancia de síntomas. Pero la información de los otros países no nos sirve porque las vacunas no son iguales. Ahora, La información que se genera en Estados Unidos ¿quién convenció? no es la misma que la que se genera en China. En adición, hay que reconocer que China tiene una opacidad importante al nivel de la circulación de este tipo de informaciones. No es lo mismo una aprobación de la FDA. No suple información. Claro que no, China no clave, ofrece el detalle de la información, algo que históricamente se le ha criticado de muchísimas formas. ¿La OMS se ha pronunciado sobre eso? No, no se ha pronunciado. Entonces, hay una prisa porque queramos ser de los primeros en línea, que yo no sé si tiene que ver con que tenemos una sobreexistencia de las vacunas, si tenemos que usarla, pero todavía existiendo en República Dominicana tanta población adulta que necesita completar su ciclo de vacunación con las 2 dosis que son las recomendadas hasta el momento. Pero incluso con la tercera que la subimos de ñapa sin que todavía hubiera suficiente información, ¿cuál es la prisa de empezar a inocular niños cuando todavía no hay suficiente información al respecto? Pienso que pudiéramos estar creando un elemento de distracción de nuevo, así como creamos con la tercera, para no completar el objetivo inicial de los 8 millones era que teníamos, 7 puntos, ¿cuántos millones? 7.8 sin incluir la población, mira, sin incluir dos grupos importantes. Sin incluir los mayores de 12 años, que recordemos que se dispuso que se vacunaran con Pfizer específicamente. De 12 y 18. De 12 a 18, que ya de por sí es una franja importante de la población. Y sin incluir la población en una situación de irregularidad migratoria en República Dominicana, que se estima que tiene que ser más o menos 1,5 millones de personas. Dice aquí Cuando que tú sumas eso, en realidad la población meta no son 7.8, es bastante más. 9 millones. hasta ahora señala que a noviembre 7 se han inoculado 6.779.553 personas que han recibido una dosis. Y los que han recibido 2 dosis son 5.386.906 de 16.500.000 y pico aquí está, 16.768.000 vacunas de Sinovac que ha recibido la República Dominicana. Eso quiere decir que hay más de 1 millón y pico de personas que tienen una vacuna y se ha puesto la segunda. Aparte, partiendo de nuevo de que no son 7.8, son mucho más. Quedarían 2 millones de personas que no se han puesto ninguna. Exacto. Y con una vacuna, con una tercera vacuna, hasta ayer creo que iba 1.300.000 personas con la tercera vacuna. 1.255.463 personas. Con la tercera vacuna. Y fíjense cómo esto es todo. ¿Por qué tiene inconsistencia la propuesta del gobierno? Si realmente... ¿Qué es eso que presentan? Esos son los datos de Vacuna TRD, que es la fuente oficial de información. Fíjense que ya se dispuso que había que tener una tercera dosis, que de hecho, de paso, es voluntaria. Pero reconocemos que la población adulta es la de mayor riesgo, no la población infantil. No. Fíjense cómo la tercera dosis tiene solamente 1.200.000 personas. La de mayor riesgo y la de menor riesgo de consecuencias. Así es. Sí, donde hay menos... Exacto, pues, menos letalidad. Colapso. Prácticamente cero en República Dominicana, al menos que haya alguna información que nos hayan dado. le ponen una cosa a los 5 años y entonces si me le dañan algo, entonces ahí se complica. Sí. Porque le queda para el resto de la vida. A una lotería. Claro, ¿Por qué? Porque sí, posiblemente, según es las estadísticas, caiga dentro del grupo en el cual no le pasa absolutamente nada. Pero siempre hay un 0.01% que algo tiene como consecuencia, como el caso de los Estados Unidos, donde se ha asociado el tema de la aplicación de Pfizer en niños a miocarditis, que es una inflamación del corazón, en un porcentaje X de la población que lo ha recibido.
Entonces, ese es el tipo de consecuencias que se debería tratar de evitar. Y, por ejemplo, habiendo todavía tantas personas que no tienen la segunda dosis, si basáramos el número en 7.8, que insisto, deberíamos haber actualizado esa población meta hace tiempo y llevarlo por lo menos hasta 9 millones para incluir todos los menores de entre 12 y 18 años e incluir los extranjeros que no tienen cédula y que están aquí en República Dominicana, sí, deberíamos estar hablando de 9 millones. Si asumiéramos que son 9 millones de personas, al día de hoy hay vacunadas con 2 dosis 5.3 millones de personas. Es decir, eso es alrededor de un 60, cerca de un 60%. Cerca de un 60%. Entonces, ¿por qué no nos concentramos en ese 40% que sí es población de riesgo, que sí tiene un nivel de positividad de más de un 15% en este momento? Ayer decíamos que el gobierno había ubicado 5 provincias con alto nivel de riesgo, de exposición del COVID. El Gran Santo Domingo, Santiago, Romana, ¿cuáles eran las otras dos? Eran 5. El gobierno sí, eran 5. En la provincia de Santo Domingo estaba el Santiago. Gran Santo Domingo, Santiago, Romana, y no me acuerdo cuáles eran las otras dos. Pero, por ejemplo, 925 contagios reportados ayer es alto, ¿verdad? En la fase en que estamos, porque se supone que ya hay mucho más control de la situación. Sin embargo, alguien decía que no es un tercer rebrote, sino que se permanece la dinámica del virus, ¿verdad? Eso quiere decir que todavía tenemos no solo que seguir vacunando, seguir insistiendo a la gente a que cuide un cierto protocolo, porque el que está vacunado, está vacunado. Por tanto, ya no podemos hacer más por el vacunado que meterle, bueno, ¿cuántas otras le metemos? Una cuarta, bueno, tal vez lo decidimos. Pero el que está vacunado, está vacunado. Ahora, el que está vacunado no está salvado, porque se puede contagiar. Entonces, con ese hay que insistir mucho más. Aunque esté vacunado, se tiene que seguir cuidando. Eso sí. Tiene que cuidar un cierto protocolo, una cierta conducta. No pretender volver a los viejos hábitos, ¿verdad? A retirarle a la gente arriba. En esto hay que tener en cuenta algo. No es una oposición a las vacunas. Al contrario, las vacunas son necesarias. El problema y mi crítica particular es cómo se distrae el plan de vacunación en, número 1, lo que no es la prioridad, y número 2, de forma prematura respecto a lo que es la información. Estas son vacunas nuevas, señores. Estas son vacunas que no tenemos ni siquiera un año aplicándolas en la humanidad completa. Eso es la primera vez que pasa. No en el siglo XX ni en el XXI, no. Eso es la primera vez que pasa en la humanidad, que un medicamento desarrollado, una vacuna en este caso, desarrollada de forma tan rápida, se aplica de forma tan masiva en la humanidad completa. Eso va a tener muchísima información que arrojar a futuro. Claro. Muchísima información. Incluso, y los científicos se van a pasar años procesando información derivada de esa situación. Entonces, no es que las vacunas son importantes, al contrario, yo particularmente tengo mis 2 dosis, desde que se pudo fui y me las puse. Pero ¿por qué queremos poner el buey delante de la carreta y no esperar que esté la información científica adecuada para que estas sean decisiones que no tengan una crítica importante de parte de la población? Ahí es que va el buey. Delante de la carreta. Perdón, atrás de la carreta. La carreta delante del buey. El problema es por qué agarré el buey por el rabo. No. ¿Por qué poner la carreta delante del buey? Es así, porque eventualmente se va a tener suficiente información para saber si son seguras o eficaces las vacunas en los niños. Esta es una pero no al día de hoy. Claro. Dejemos que por lo menos China, que tiene una población lo suficientemente grande, la mayor del mundo, aplique a su población infantil Sinovac. Vamos a esperar China, 3 meses a que China haya aplicado esa vacuna y vamos a ver qué información sale de eso. ¿Por qué nosotros queremos ir pisándole los talones a China, probando con nuestros hijos una vacuna que, si bien se ha demostrado que tiene efectividad en adultos, todavía tenemos que ver cómo reaccionan los niños? No solo bueno, China, pero hasta ahora es voluntaria. China, a los grandes laboratorios de investigación, los universales. Estados Unidos, Inglaterra,
Así es. Israel. Hasta ahora es Mira, en voluntario. Malasia incluso lo están haciendo de forma más responsable, porque en Malasia están diciendo abiertamente, están haciendo un estudio clínico con Sinovac en los niños. ¿Y qué se hace? ¿Qué significa que es un estudio clínico? Que hay una población delimitada en número, que se están observando las reacciones, que se están registrando todas las reacciones, que se está haciendo de forma muy cauta por el tipo de público que se trata, y esa información luego servirá a otros países, incluyendo a China, y pudiera servir a República Dominicana para saber qué tipo de precauciones hay que tener. Si hay dentro de la población infantil ciertas poblaciones de mayor riesgo, cuáles son esas poblaciones de mayor riesgo y cuáles son el tipo de reacciones que se pueden esperar en este tipo de Ahora, situaciones. yo no sé si el gobierno siente que esa franja de la población que nada más se ha puesto una, o la que no se ha puesto ninguna, por la proyección puede dar más de 2 millones de personas todavía aquí con los migrantes que están aquí en el país, que no se tiene tan claro el número, porque uno supone que entre la población haitiana, venezolanos que no estaban debidamente registrados aquí. No sé si que el gobierno siente que ya agotó todos los recursos para llevarlos a la vacunación. Porque fíjate que el gobierno ha estado centrando su esfuerzo entre la tercera y ahora con el tema de los niños. Bueno, pero fíjate que la tercera va en 1.300.000 personas. Sí, pero ya la tercera es más de decisión voluntaria necesaria, porque por ejemplo el que tiene 2 y siente que está bien, se pone una tercera, hay que- Pero si esa tiene es, un poco de si miedo. esa es la población de riesgo, Correcto. se supone que tú lo que tienes es que empujar esa tercera dosis. Si tú como gobierno estás convencido de que ese es el camino, que aparentemente el gobierno lo está, tu objetivo debería ser, Sí, déjame pero lograr fíjate- que la población de riesgo Pero general fíjate que se oriente a la exacto, tercera dosis. Pero fíjate que la población que se pone la tercera, no necesariamente la de mayor riesgo, a veces la que tiene más miedo. sí, pero también es la así. Si tú eres pero joven, también la de como lo mayor eres, riesgo. tienes miedo, tú vas y te la pones. Pero hay mucha resistencia, hay mucha gente a vacunarse por temas religiosos, por temas que tienen que ver también con dudas, otros Por que temas tienen religiosos, por ignorancia, otros por- paranoicos. Vi ahí un tweet o alguien que subió, creo que fue Adelaida Martínez, hablando de un joven que no llegaba ni a 25 años, quizás 25 años, ¿Qué le pasó? y que Eddie Feble también lo retuiteó. Es un joven que se negaba a vacunarse y se resistía a vacunarse y jovencito perdió la vida por el COVID-19. Sí, hay Sí, mucha gente. ese eso debe es- ser el público ese donde el es- gobierno debería Sí. estar dirigiendo su atención en este momento. Muy penoso, un no, joven. no seguir distrayendo el asunto. Bueno, Aquí lo que se necesita, primero son las 2 dosis. Ese debería ser el objetivo fundamental del gobierno. Completar en la mayor cantidad de población posible las 2 dosis. ¿Le ha dado trabajo? Sí, le ha dado trabajo. No ha sido necesariamente por negligencia del gobierno, que ha tenido la disponibilidad de vacunas, pero yo no pienso que el gobierno ha agotado todas sus alternativas. No. Y de hecho, con la no. implementación de la medida de la obligatoriedad de la tarjeta de vacunas, yo pienso que hay No, pasos previos que se pudieron dar para subir ese número Y creo que sin eso llegar a ese nivel. Y creo que eso ha empujado a mucha gente. Cuando digo... No Sí, es- sí, de no que lo es ha empujado, creo- empujado. No es que creo que lo haya agotado, lo que decía era, creo que el gobierno cree que ha agotado todas sus situaciones. Fíjate, y a propósito de esa historia que cuenta Caminero, hay muchísimas historias de esas. Sí, Por ejemplo, hay muchísimas. Y a propósito de que el gobierno ayer cuestionó las elecciones de Nicaragua, yo recuerdo que había un periodista, editor deportivo muy conocido de Nicaragua, que cuando el inicio de la pandemia se mofaba del tema de la pandemia. Obviamente no creía en eso, que decía que no, le decía a la gente que no. Ocurre que esa fue de las primeras víctimas del COVID en Nicaragua. Y si hemos visto murió, muchos se casos con relación a eso, de personas que se resisten. De hecho, las propias estadísticas de las autoridades nacionales indican que alrededor del 80% o algo más de los que están ocupando situaciones delicadas en la UCI, en los centros de emergencia,
son justamente personas que no se han vacunado. Que no se han Es decir, vacunado. lo que quiere decir que los vacunados tienen un mayor blindaje como para no evitar que le dé el virus, o evitar que le dé el virus, pero sí le da para salir más exitosamente de un tratamiento que le permita recuperar la salud. Bueno, miren, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve.